Muy bien, buenos días a todos. Estoy contento de veros, de recibiros aquí en Parque Este. Estamos con una serie que se titula Mirando hacia arriba, la importancia de mirar hacia arriba con los ojos de la fe. Pero antes de entrar al tema de hoy, pues quería recordar y agradecer vuestra presencia, también a aquellos que nos ven por las redes sociales, que sabemos que hay personas que nos están siguiendo, pues también un saludo desde aquí, desde Parque Este, y cuando podáis nos gustaría saludaros y veros por aquí. Quisiera también poner unas fotos de los grupos pequeños. Estamos iniciando eso y quisiéramos también que toda la Iglesia sepa lo que está pasando, también como una manera de estimularnos a seguir adelante, porque los grupos pequeños son algo muy importante en la vida de Parque Este. Así que hacedme llegar las fotos, yo voy a poner las que me hacen llegar, ¿de acuerdo? Así que otros grupos que se están reuniendo cuando podáis, así nos estimulamos todos en lo que Dios está haciendo. Este fue el grupo que nos reunimos aquí todos los martes a las 7 de la tarde en casa de Juan Carlos y Toñez, que nos invitaron a una paella, y entonces aquí los mozos, las mozas que hemos visto antes. Y fue un tiempo muy bueno de comunión, y echamos en falta a los que no pudieron estar, pero os animamos a fomentar no solamente la asistencia a vuestro grupo pequeño, sino también a hacer cosas especiales, ¿de acuerdo? Para así poder estar más cerca los unos de los otros y disfrutar de la comunión, ¿de acuerdo? Muy bien, otra cosita, ya sabéis lo que pasó ayer. Hubo un ataque de Hamás a Israel. Y eso es tremendo lo que está pasando allí. Y bueno, nos confirma lo que la Biblia dice. Dios está encajando todo en su plan, y eso no es algo que nos debe extrañar, sino que es una confirmación de que lo que Dios ha dicho a través de Jesús, de que Él va a regresar a poner orden y paz en el mundo, pues eso va y está dirigiéndose hacia ese fin. Pero vamos a estar orando, ¿de acuerdo? Yo creo que es bueno. Ahí hay muchas personas, hay mujeres, niños que están muriendo, hay cristianos que están viviendo allí la situación en los dos lados, ¿de acuerdo? Gente inocente que va a morir, todo eso. Vamos a tenerlo en oración, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar anclados en ti, como hemos cantado, Señor, y confiar plenamente en tu propósito, en tu plan y en tu amor para nosotros. Pedimos, Señor, por la situación en Israel, Señor, todo lo que está pasando allí, que conforme a tu voluntad, pues tu propósito se vaya cumpliendo. Pero oramos, Señor, que tú protejas a las personas inocentes, que tú protejas, Señor, a tus hijos allí, a tu pueblo allí, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando tú oyes la palabra héroe, ¿qué es lo que te viene a ti a la mente cuando escuchas esa palabra en este momento? Probablemente te viene a la mente pues, personajes de ficción que todos hemos admirado o probablemente admiramos. De hecho, hay algunas camisetas aquí que alguna persona lleva, pues un héroe, ¿no? Entonces, pues podemos pensar en Batman, podemos pensar en Superman, que volaba, Spiderman, que subía por las paredes, ¿de acuerdo? Y Iron Man, que a mí me gustaba Iron Man, porque es el hombre de hierro, el hombre que lo aguanta todo, el hombre que lo soporta todo, ¿de acuerdo? Así que esos son no héroes, sino que para nosotros desde la infancia son superhéroes a los que admiramos por esos poderes especiales que ellos tienen y esas acciones extraordinarias que siempre aparecen cuando la cosa ya está, que no tiene remedio. Ahí aparece Superman y libra a quien sea del peligro, ¿no? Entonces, esos poderes que cada uno, como decía, tiene, pues los admiramos. Pero no tienen nada que ver con nosotros, porque no existen. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú estás en un aprieto, en un apuro, no clames a Superman, porque no va a venir. ¿De acuerdo? Son personajes de ficción que no son realidad. Pero también cuando hablamos de superhéroes podemos pensar en personas de carne y hueso que sí existen, como los deportistas, como los cantantes, los famosos, los influencers, que son seguidos por muchas personas y admirados porque han conseguido en poco tiempo ser ricos. ¿De acuerdo? Y estos son personajes que un porcentaje de la población considera que son unos héroes porque han triunfado en la vida, se han hecho famosos en poco tiempo. La verdad es que los héroes y los superhéroes son aquellos que no aparecen en Instagram ni aparecen en Internet, son aquellos que están en la vida real, que muchas veces pasan desapercibidos por el resto de la población.
gente sencilla, común y corriente, que lucha para sacar adelante a sus hijos, ¿de acuerdo? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Esas personas, esas mujeres son superhéroes, ¿de acuerdo? Superheroínas, ¿no? Entonces, los superhéroes, los héroes de verdad, los de la vida real, son los de carne y hueso que han vivido en la historia y que con sus limitaciones, con sus adversidades y con sus problemas, hicieron y lograron cosas extraordinarias, ¿de acuerdo? Son personas de carne y hueso, son héroes que lograron hacer cosas extraordinarias. Y hay muchos de esos personajes en la historia de la humanidad. Pero vamos hoy a ver unos héroes que aparecen relatados en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Estos son los héroes que los cristianos debemos admirar, ¿de acuerdo? Debemos seguir, debemos considerar. Aparte también de algunos personajes en la historia que han logrado grandes avances, ¿de acuerdo? Que han sido héroes en una batalla, en una circunstancia determinada de la historia. Pero aquí el autor de Hebreos nos presenta gente que han sido héroes de la fe. Porque son héroes que están relacionados con la extensión del reino de Dios en el mundo y con la persona de Dios. Y vamos a encontrar algunos de ellos en la lista de Hebreos. Hombres y mujeres que podremos decir que tienen un superpoder. Ese superpoder, según la Biblia, es la fe. ¿De acuerdo? Jesús habla de la fe como algo poderosísimo. En una ocasión le dice a los discípulos están en una situación de aprieto y le preguntan a Jesús por qué no pueden hacer un milagro. Y le preguntan a Jesús por qué nosotros no hemos podido hacer ese milagro. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os sería imposible. Hay algo que Jesús admira y alaba en la gente, y es la fe. Y hay una cosa que Jesús reprocha en la gente, y es su falta de fe. Por lo tanto, la fe es no un superpoder en la medida en que entendemos los Supermanes, pero sí que es algo poderoso que está a disposición de aquellos que creen y confían en el Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor, porque estaban convencidos que ese era un valor importante para Jesús y también necesario para ellos. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mira, esto es un sicómoro. Estaba mirando que es de la familia de las higueras. Se produce el sicómoro, yo pensé que era un arbusto, y no, es un árbol de la familia de las higueras, tiene un fruto parecido a los higos o a las brevas, ¿no? Es un árbol enorme. ¿Os acordáis quién se subió a un sicómoro cuando Jesús entró en la ciudad de Jericó? ¿Quién? Zaqueo. Zaqueo baja. Ese es el árbol, el sicómoro de Zaqueo. Ahí se subió Zaqueo. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir, que es un árbol enorme. ¿De acuerdo? Esa es la tradición, que dice que ese fue el árbol de Zaqueo, está en la ciudad de Jericó. Lo que quiero decir que no se está tratando de un arbusto, de un árbol chiquitillo, sino que se está tratando de un árbol, fijaos, ¿no? Enorme. Y Jesús dice que si tuviéramos fe, podríamos decir a ese árbol que se mueva de sitio y se movería. Por lo tanto, vamos a ver ahora gente que ejerce fe de tal manera que hace algo prodigioso, algo que está más allá de las posibilidades humanas, y vamos a ir al texto de Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 35. Dice, ¿qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿De acuerdo? Son personas que, como dice la serie, expresan fe mirando hacia arriba. De todas maneras, eso es la fe. O sea, la fe es dirigir la mirada no hacia la circunstancia, no hacia tus posibilidades o tu problema, sino al Dios que puede con todo eso. Es mirar hacia arriba, a Dios y su poder
a favor nuestro. Y esto es una descripción de hombres y mujeres que supieron mirar hacia arriba en todo momento. Y deben ser aquellas personas a las que tenemos que aprender, de las que tenemos que aprender a mirar y seguir. Si lo habéis notado, versículo 32 al 35, el pasaje está dividido en dos partes. ¿De acuerdo? En primer lugar, hace un repaso de héroes de la fe, de nombres propios, ¿de acuerdo? En la primera parte del texto. Y la segunda parte hace una lista de proezas de la fe, ¿de acuerdo? De hechos portentosos de la fe. ¿De acuerdo? Como diría Santiago, hablando de la oración y también de la fe, él dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es casi como mover un sicómoro, o sea que tú estés orando y mandes a las nubes que se paren, que no llueva, ¿me entendéis? Es intervenir en la naturaleza. Y dice que estuvo orando para que no lloviese y no llovió, ¿de acuerdo? Sobre la tierra, por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Por lo tanto, esto es una acción extraordinaria de la fe y sobre todo de la fe de una persona como tú y como yo. Porque una de las cosas que dice Santiago, oye, a veces cuando miramos estos personajes podemos decir, ¿quién le llega a la altura de estas personas? Nosotros somos gente, mucho, ¿me entendéis, no? Y dice Santiago, no, como vosotros, sujetos, estas personas, estos que hemos leído antes, en la primera parte del texto, a las pasiones, y lo vamos a ver ahora, y a los pecados iguales que vosotros. O sea, pero ejercieron fe, miraron hacia arriba y creyeron lo que Dios decía en su palabra. Estos son los verdaderos hombres y mujeres de la fe. Hombres como nosotros, normales y corrientes, pero que saben mirar hacia arriba, que vivieron mirando hacia arriba, ejerciendo la oración y la fe. Por lo tanto, vamos a ver la primera parte del texto. En primer lugar, los héroes de la fe que menciona el autor de Hebreos, versículo 32. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Llega un punto en el que el autor de Hebreos se da cuenta de que le falta tiempo. O sea, empezó desde el principio de Génesis a narrar personajes claves que son ejemplos de fe, pero llega y dice, oye, como no resuma un poco, ¿de acuerdo? Me va a faltar aquí, voy a escribir un libro de 500 páginas. Por lo tanto, dice, bueno, que no puedo, tengo que resumir un poco, ¿de acuerdo? Y entonces, pues se da cuenta de que lo que va a hacer es mencionar ya a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel. Habla entonces de estos nombres propios, que como habéis notado son 2, 4 y 2 más, son 6. Y finalmente habla de un colectivo, a los que no mencionan por nombre. Probablemente Elías podía estar ahí. Habla de los profetas, ¿de acuerdo? A esos no los menciona por nombre, pero es todo un colectivo que son un ejemplo de fe, ¿de acuerdo? Un ejemplo de fe. Y empieza, vamos a ver luego eso, Gedeón. Empieza hablando de Gedeón. Es un personaje sumamente interesante. No voy a dedicar mucho tiempo, pero sí un repasito así por encima, porque la historia de Gedeón está en el libro de los Jueces, capítulos 6 y 7, ¿no? Sabemos que es usado por Dios, Gedeón, para librar a Israel de los madianitas, que era un pueblo que estaba allí y que estaba continuamente asediando, atacando, destruyendo las cosechas de Israel. ¿De acuerdo? Sé que Israel ha sufrido esto siempre, ¿de acuerdo? Entonces Dios le usó a él y con solo 300 hombres, dice la historia de Gedeón, y pudo vencer a un ejército que dice Jueces que eran como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Ahora lo que cuenta el poderío de una nación son las bombas atómicas que tiene, ¿no? Los tanques que tiene, etc. En aquel tiempo los camellos. Así que los camellos eran un arma de guerra y era una señal de poderío, ¿de acuerdo? Era como la caballería, cuanto más caballería tiene, mejor. Pues 300 hombres logran vencer a un ejército que era innumerable como la arena del mar. ¿Qué es lo que hizo? Le dio a cada uno de los 300 hombres, había más que estaban dispuestos a luchar, pero
hay una historia muy interesante, van a beber agua, aquel que no se arrodille, que beba agua con su mano y tal, y entonces escoge a 300. Los demás dicen, iros a casa con vuestra familia, con vuestros hijos y seguir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, un acto de fe tremendo en lo que Dios iba a hacer a través de estas 300 personas ante un ejército mucho más superior que ellos. Pues les da a cada hombre una antorcha, una vasija y una trompeta. Y de acuerdo, y había dado instrucciones que la antorcha estuviese dentro de la vasija, a una señal de él, pues se rompería la vasija y aparecería la antorcha. ¿De acuerdo? Todo el pueblo madianita, cuando vio de pronto en la noche un montón de antorchas, se llenaron de temor y se mataron entre sí. Hay una historia muy similar en mi pueblo. En Jaén, en Martos, hay una peña muy grande y ahí había un castillo arriba del castillo, ¿no? Y entonces cuando los árabes estaban poblando pues, toda la geografía, pues se ve que para conquistar ese castillo por parte de los cristianos, pues, ¿cómo lo hicieron? Si veis la foto de mi pueblo, es una piedra, parece el peñón de Gibraltar, es un enorme allí, arriba un castillo. ¿Cómo vamos a sacar de ahí? Pues bueno, cogieron cabras y les pusieron precisamente un farol en el cuello de cada cabra. Y entonces lanzaron todas las cabras hacia arriba de la peña. Claro, cuando los que estaban en el castillo confundieron las cabras con soldados, se llenaron de temor y abandonaron la fortaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Y interesante, ¿no? Interesante cómo la astucia, con 300 hombres, logras vencer a un ejército más poderoso que tú. En segundo lugar, Barak. Esta historia está en Jueces capítulo 4, versículo 5. Este fue usado por Dios para librar a Israel en el caso de otro vecino, en este caso a los cananeos. Así que bajo la inspiración y la ayuda de Débora, ¿de acuerdo?, luchó con 10.000 jóvenes y venció a los cananeos que tenían 900 carros de combate. ¿De acuerdo? Se ve que son los carros estos de las cuadrigas de caballos que estarían completamente como los tanques de ahora. Ya no eran camellos, sino como los carros de los egipcios cuando persiguieron al pueblo de Israel, ¿de acuerdo?, por el desierto. Pues eso, con 10.000 hombres, 10.000 jóvenes venció a 900 carros de combate. Jueces capítulo 4, versículo 5. Sansón, Jueces capítulo 13 al 16. Usó Dios a Sansón, a una sola persona, para librar a Israel de los filisteos a través de la fuerza de Sansón. Ya no era un ejército, era una sola persona la que venció en muchas batallas, de acuerdo, a los filisteos. Pero la fortaleza y la victoria no se debió únicamente a su fuerza física. También, si conocemos la historia, tiene puntos oscuros y puntos claros. También confió en el Señor. ¿De acuerdo? Y todo eso, a pesar de que la Biblia lo presenta como un hombre impetuoso, sensual, arrogante, colérico en su carácter, y fue traicionado por la mujer, ¿de acuerdo?, por Dalila, cuando confesó el origen de su fortaleza. ¿De acuerdo? Pero aún así, fue un instrumento del Señor, lo cual nos da ánimos a nosotros que con nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, no hay que ser perfecto para servir al Señor. ¿Entendéis? Entonces, Dios usó, todas estas personas tenían también un lado que la Biblia no oculta. O sea, la Biblia no hace como la gente importante de hoy, que cuando llegan a una posición de poder limpian su currículum. Todo aquello sucio de su vida lo borran para que no aparezca, ¿no? La Biblia dice, Sansón era así, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo fue usado por el Señor. Jefté fue usado por Dios en la lucha contra los amonitas. Su infancia y juventud habían sido difíciles. En el caso de Jefté, era hijo de una prostituta y fue marginado por sus propios familiares. Había adquirido en su infancia complejos psicológicos que le marcarían toda su vida. Sin embargo, cuando él envió su mensaje de desafío contra los amonitas, que habían ocupado las tierras orientales de Israel, demostró ser un hombre fiel y de fe al vencerles, aunque
su voto le costó la vida de su hija. Esa es una parte oscura que él hizo una promesa. La primera persona que salga a recibirme por mi victoria, pues yo la entregaré a Dios y ahora resulta que era su hija, ¿no? Y eso también es una promesa absurda, ¿no? Pero bueno, eso es un punto oscuro en la vida de este hombre, pero usado por Dios. Estos 4 jueces que hemos visto, porque son personajes que viven en el tiempo de los jueces, todos son imperfectos. Todos tienen defectos, debilidades, pero tuvieron fe y fueron usados por el Señor en tiempos en los que dice el que escribe el libro de los jueces que cada uno hacía lo que le daba la gana. O sea, vivir en el tiempo de los jueces y ser un hombre de fe no era fácil. O sea, era un tiempo que la degeneración había llegado hasta lo más profundo y se resume y dice, mira, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí ya no había, que es lo que ocurre hoy. Vamos a hacer lo que le da la gana, ¿de acuerdo? Esa era la época de los jueces. Bien, ahora pasa de los jueces a David. Bien, David fue el rey que reinó sobre mayor territorio en toda la historia de Israel. Logró recuperar territorio que todos estos pueblos habían poco a poco arrebatado y logró extender el reino como nunca antes había sido extendido. Sin embargo, era un hombre con defecto, un hombre pecador. Y no intenta, como decía antes, blanquear la Biblia ese pecado, ese carácter, ¿de acuerdo? Pero aparte de lo que ya todos imaginamos, el adulterio con Betsabé y el asesinato del marido de Jezabel para encubrir su adulterio, era un hombre que le costó trabajo controlar a sus hijos, ¿de acuerdo? No fue un buen padre, tenía hijos que eran favoritos y finalmente el pecado por el que se le conoce era por el adulterio con Betsabé. Pero a pesar de eso, podemos ver el corazón de David cuando leemos los Salmos. Y era una persona que era capaz de reconocer lo que había hecho, ¿no? Y ahí en los Salmos podemos ver el carácter y el corazón que tenía David. Y cuando Dios usó a alguien para confrontarlo, a veces Dios tiene que usar a alguien para decirnos la verdad, pues él dijo, es verdad, aquí tienes razón, he hecho mal. ¿De acuerdo? Y entonces reconoce su pecado, lo confiesa y recibe el perdón del Señor. David es un gran personaje, un héroe también de la fe. Samuel. ¿Sabéis? La historia de Samuel es muy bonita porque sus padres no podían tener hijos y entonces oraban para que Dios les diese descendencia. Y antes de que naciese Samuel dijo, Señor, si tú nos das un hijo, yo lo voy a entregar a ti para que te sirva toda la vida, ¿no? Y entonces, pues, eso fue lo que hicieron sus padres. Y cuando nació Samuel, lo llevaron al templo y lo dejaron al cuidado de un hombre que no precisamente fue un ejemplo, pero sabían que por encima, es como cuando tenemos a nuestros hijos en el colegio y sabemos que algunos profesores no van a ser todo lo que desearíamos que fuesen, pero, ¿entendéis? No van a ser el ejemplo que nosotros quisiéramos que tuviesen, que diesen a nuestros hijos. Pero bueno, los padres de Samuel sabían eso. Aún así sabían que Dios estaba por encima de todo y entregaron a su hijo al servicio del Señor. Y desde pequeño, Dios quería comunicarse con Samuel. ¿Se acordáis que estaba una noche y Dios le estaba hablando? Y entonces él dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. O sea, ya desde pequeño está demostrando una disposición a escuchar lo que Dios tenía para decir. Y esa expresión, habla Señor, que tu siervo oye, podría ser el resumen de lo que fue realmente la vida de Samuel. ¿De acuerdo? Así que un hombre extraordinario, pero también con defectos. También en este sentido familiar no actuó correctamente. Al final de su vida, por eso decimos siempre de que la carrera hay que terminarla hasta el final. Siempre cuento la historia, voy a repetir una vez más, ¿no? Me diga, mira, el pastor ya se pone un poco pesado con ya se está repitiendo. Alguien que hizo una carrera y entonces, pues ya en la última, antes de la última vuelta ya empezaron a felicitarlo y te dicen, un momento, pará. No me felicitéis hasta que no haya corrido la última vuelta. Hasta que no se corre la última vuelta, no se termina la carrera. No vayamos a meter la pata a 5 minutos antes de llegar a la meta. ¿De acuerdo?
Así que no pensemos, bueno, yo ya estoy jubilado, ya he vivido, ya tú. No, un momento, que todavía te queda un trecho hasta la meta y hasta que no llegues allí no puedes decir, ¿de acuerdo? Hasta que no te vayas con el Señor no puedes decir, porque en el último momento puede uno meter la pata y enturbiar todo lo que hemos hecho anteriormente. Y esto fue el caso de Samuel, lamentablemente. Al final, usando de su posición, colocó a sus hijos en posiciones de poder cuando no estaban cualificados para eso. Eso es lo que hoy se dice el tráfico de influencia, ¿no? Pues entonces puso a sus hijos en una situación de responsabilidad y aquello fue un desastre. Aquello fue un tremendo desastre. Un error de Samuel, como el de todos nosotros. O sea, mucho cuidado con eso de pensar que tú eres mejor que los demás. ¿Entendéis eso? O sea, si estamos aquí, si somos creyentes, no es porque seamos mejores que los que no lo son. Es por la gracia de Dios, porque somos tan malos, tan iguales como los que, ¿entendéis? Entonces, esto nos debe de llevar al punto de decir, Señor, gracias por tu misericordia y tu favor, a pesar de cómo soy, que tú quieras usarme y que tú quieras utilizarme, ¿de acuerdo? Y ya finalmente pues pasa a un grupo que ya no enumera porque no tiene tiempo y introduce un colectivo. Y aquí habla de los profetas, como un colectivo, como gente que son héroes de la fe, ¿de acuerdo? Estos son los profetas que escribieron los libros de profetas mayores y profetas menores, que están en el Antiguo Testamento, pero también son aquellos profetas que no aparecen en los libros proféticos, ¿me entendéis? Que son también hombres de fe, Elías, Eliseo y otros, ¿de acuerdo? Así que hombres que fueron fieles, y si analizamos, si ya era malo el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, cuando uno lee los profetas mayores y los profetas menores, nos daremos cuenta en qué sociedad vivían y el mensaje tan difícil que tenían los profetas de transmitir a un pueblo completamente desviado, corrupto, alejado de Dios, ¿me entendéis, no? Fueron verdaderos héroes, mantener su fe y la palabra que Dios les había dado para el pueblo ahí, pasase lo que pasase, a costa de su vida, ¿me entendéis? Pues realmente son personajes extraordinarios, ¿de acuerdo? Como tú puedes ser en tu trabajo, cuando la gente se ría de ti. Como nosotros podemos ser como iglesia, cuando la iglesia no está de moda, y eso, bueno, ¿me entendéis, no? O sea, mantener firme la profesión, la fe, el mensaje de la palabra, sean cuales sean los tiempos que tenemos que vivir, porque eso es lo que hicieron los profetas. Así que son personas de diferentes personalidades, trasfondos, circunstancias, que tienen que enfrentar o afrontar, hombres como nosotros, pero que se destacan por su fe. Hay un autor, Barclay, es un comentarista del Nuevo Testamento, que resume bien esta parte que hemos leído de la siguiente manera. Toda la lista que abarca a hombres que enfrentaron increíbles pruebas por Dios. Es una lista de hombres que nunca creyeron que Dios estuviera de parte de los grandes batallones del poderío militar, hombres dispuestos a asumir riesgos tremendos y terribles por Dios. Es una lista de hombres que de buen ánimo, valerosa y confiadamente aceptaron tareas encomendadas por Dios que en términos humanos eran completamente imposibles. Hombres que nunca tuvieron miedo, y mujeres también, hombres y mujeres que nunca tuvieron miedo de estar solos y de enfrentarse por lealtad a Dios con hordas hostiles aparentemente invencibles. El cuadro de honor de la historia de hombres que escogieron estar más bien en la minoría de Dios que en la mayoría de los hombres. Mira, al final, esta es la realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Hay una línea, ¿de acuerdo? Y hay gente que está a un lado de la línea y hay gente que está al otro lado de la línea. Bien, si tú eres creyente, estás en el lado correcto, ¿no? O sea, hombres que independientemente de lo difícil que fuese, de lo que pasase, del riesgo que asumían al hacer lo que hacían, estaban en el lugar correcto, no al otro lado de la línea. Eso es muy importante. Así que decía Calvino también comentando esto, que aunque la fe pueda ser imperfecta o incompleta, no deja de ser fe en la que Dios agrada. ¿Me acordáis? Cuando llega un padre pidiendo por su hijo, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, perdona mi poca fe.
O sea, Dios se agrada, aunque sea de la poca fe. ¿De acuerdo? O sea, aunque sea incompleta, aunque sea imperfecta, como era la fe de todos estos personajes que hemos visto, Dios se agrada de esa fe, ¿de acuerdo? Y la usa y la bendice. Así que Dios puede utilizarte a ti, a mí, como utilizó a ellos, si aprendemos y vivimos mirando hacia arriba. Esa es la primera parte, esa relación de personajes por nombre y apellido. Ahora, la segunda parte del texto lo encontramos en el versículo 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice, antes de mencionar los hechos de la fe o las proezas de la fe, dice que por la fe hicieron, lo cual quiere decir que la fe verdadera siempre hace. Ya lo hemos dicho en otra ocasión. O sea, la fe verdadera no va sola. ¿Vale? O sea, si es una fe verdadera, siempre hace algo. Aunque tenga miedo, aunque sea poca. ¿Os acordáis de aquella mujer que tiene flujo de sangre y se acerca con miedo a tocar el manto de Jesús? ¿Me entendéis? O sea, tiene que acercarse a tocar el manto de Jesús. No vale decir, ay, cuánta fe tengo porque he leído la Biblia y... ¿me entendéis? No. La fe tiene que hacerse visible en hecho, en acciones. Y por eso dice aquí que por la fe hicieron. O sea, no hicieron o no pudieron hacer si no es por la fe. Lo de la fe siempre hace. La fe siempre hace, siempre demuestra con acciones esa fe que es algo muy subjetivo que cada uno puede tener. ¿Me entendéis? Entonces, lo que hace la fe es lo que demuestra la fe de la gente que la tiene. Y entonces nos dice aquí que, mirad, hay 10 acciones de la fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y las mujeres recibieron a sus muertos, en el caso de algunas resurrecciones que se dan en el Antiguo Testamento. Por la fe, dice, se hicieron fuertes en debilidad. ¿Qué es eso? Pues cuando no puedes más, cuando estás a punto de abandonar, la fe puede levantarte. ¿De acuerdo? Dice aquí, se hicieron fuertes en batalla, sacaron fuerzas de debilidad. O sea, por eso dice Pablo que cuando soy débil, realmente es cuando soy fuerte. En la medida que entendemos eso, ¿no? Porque, claro, si tú eres débil pero no tienes fe, sigues siendo tan débil como lo eras antes, ¿me entendéis? Pero en la debilidad, cuando uno hace una lectura de esa situación, dice, amigo, pues ahora, ya que yo no puedo con esto, ya que yo no tengo más fuerzas para luchar contra esto, Dios sí puede. Y ahora es cuando realmente soy fuerte, porque no soy fuerte en mi fuerza, sino en la fortaleza que el Señor da. ¿Cuántos de ellos se hicieron fuertes en debilidad? ¿Y cuántos de ellos se hicieron fuertes en batalla? La idea es que tienes ahí 900 carros, un ejército poderoso. ¿Os acordáis de David y Goliat? Ahí estaban riéndose de los judíos y sale David, un chavalín, pastor de ovejas, y se enfrenta a un ejército entero y se enfrenta a Goliat, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dijo David? En el nombre del Señor estoy aquí. O sea, ¿me entendéis? Se hicieron fuertes en medio de una batalla que en un sentido estaba perdida, ¿no? Porque si Dios no interviene en David y podríamos decir, premia, bendice esa fe que él tiene al disponerse a luchar contra Goliat cuando nadie quería, ¿de acuerdo? El gigante se lo come. No, el gigante se lo come. Pero fue la fe la que movió el cielo y el poder de Dios a favor del que tenía fe. Así que mirad lo que se dice de la fe de estas personas, que conquistaron reinos, que hicieron justicia. Y ahora yo me preguntaba, cuando yo estaba leyendo esto, digo, si tuviera que escribirse, ¿qué se diría de mi fe?
¿A que sí? Hoy esto está muy bien para Sansón, para todos los personajes que hemos leído, Gestés, etcétera, David, Samuel y los profetas, pero si alguien tuviera que escribir acerca de lo que ha hecho mi fe, ¿qué es lo que diría? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se diría de mi fe? De nuestra fe, como iglesia también. Así que, por lo que vemos aquí, y desde el punto de vista de la palabra de Dios, y los verdaderos héroes de la fe no están en Instagram, ni tampoco están en Silicon Valley. ¿Sabéis? Silicon Valley es ese lugar donde están las empresas más poderosas del mundo. El otro día estaba leyendo a un hombre sumamente importante que se dedica a dar formación a los presidentes de todas las empresas que hoy la gente admira. ¿De acuerdo? Es un hombre que habla sobre la empresa, y ayuda a los empresarios a conseguir más beneficios, en fin, toda esta cosa, ¿no? Y entonces dice, en Silicon Valley lo que hay es vacío. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que vacío? Si todo el mundo admira estar en Silicon Valley, ¿no? Y conseguir lo que ha conseguido el de Instagram, ¿me entendéis? El de Facebook, el de Google, todo eso. Esos son los héroes que la gente admira y sigue, ¿no? Y él decía, habrá mucho dinero, pero hay un tremendo vacío. Porque la identidad de una persona no la determina el dinero que ha ganado. Si tu valía como persona es que has sido lo que sea, o has logrado lo que sea, nunca será suficiente, en primer lugar. Pero si no logras eso, te hundirá. Porque tú consideras que para ser valioso, para ser importante, para tener valor ante los ojos de los demás, tienes que tener éxito. Y como no lo tengas, vivirás amargado. Porque tu identidad depende de los logros que consigues. La diferencia está a años luz de lo que dice la Biblia acerca de lo que son los cristianos. Nuestra identidad no está en lo que hemos conseguido, en lo que somos, en la familia que hemos nacido, en el dinero que hemos ganado, sino en que Dios nos ama hasta tal punto que ha dado su vida a través de su Hijo por ti. ¿Me entendéis? Todo lo demás es secundario. Ya no depende tu identidad de eso, de tener eso o no tenerlo. Si lo tienes, bien, pero tú no vives para eso. Tu identidad está en Cristo y de lo que Dios te ama a ti. ¿Entiendes? Esa es tu identidad. No la busques en otro sitio. Por eso, los héroes de la fe son los héroes de verdad. Son aquellos a los que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque están conectados con Dios y con lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Así que esto está en un contexto también de que el autor de Hebreos está hablando a cristianos que están dejando de congregarse, que están volviendo al judaísmo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Algunos de estos de la lista fueron de los que retrocedían? Ninguno. ¿Entendéis? Para inspirar a aquellos que estaban en una situación como la que he mencionado. Así que los verdaderos héroes son aquellos que se involucran en la causa de Dios y que a pesar de sus debilidades miran hacia arriba, tienen fe, perseveran y hacen cosas demostrando la fe que tienen. Por lo tanto, la fe tiene nombres y apellidos. ¿Entendéis? Ahí hay una relación de nombres y de apellidos, de gente que es admirada por la fe que tenían. La fe tiene que tener nombres y apellidos. La fe no es algo etéreo, ¿me entendéis? Que está ahí, ¿no? La fe se encarna en una persona. Es la persona la que tiene fe, ¿no? La fe tiene que tener nombres y apellidos. Por lo tanto, si tú tienes nombre y apellido, ahí está la fe, debe estar la fe. Y se puede mencionar el nombre y el apellido de la persona que mantuvieron su mirada hacia arriba. Y la fe hace y consigue cosas que sin ella no se lograrían, no se harían. ¿De acuerdo? Mira, sin fe, hablando de los contrarios de lo que hemos leído que hicieron los hombres que tenían fe,
no habría ninguna conquista. Dice, por la fe conquistaron reinos. Pues si no hay fe, no conquistaríamos nada. Sin fe no se haría justicia. Por la fe hicieron justicia. Sin fe no se haría justicia. No haríamos lo correcto. No se alcanzarían sin fe promesas que están ahí para nosotros. Por la fe alcanzaron promesas. Pues si no hay fe, no alcanzamos las promesas. ¿Me entendéis? No alcanzamos promesas. No se taparían bocas de leones. Taparon por la fe bocas de leones. Pues sin fe no apagaríamos, no cerraríamos bocas de leones. Sin fe no se apagarían fuegos impetuosos. No se meterían peligros. No sacaríamos fuerza de debilidad. Cosa que por la fe podríamos sacar fuerza, la fuerza del Señor y de su Espíritu en nosotros en medio de nuestra propia debilidad. Sin fe no seríamos fuertes en batalla, sino que seríamos débiles en las batallas que enfrentamos cada día. Sin fe no venceríamos y no pondríamos en fuga a los que nos amenazan, porque por la fe pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y sin fe no creeríamos en la resurrección de los muertos. Aquellas mujeres que recibieron a sus hijos que habían muerto, por la fe resucitaron sus hijos. Todo eso es lo que hace la fe. Puede apagar fuego impetuoso, puede evitar peligro, puede sacar fuerza de donde no la hay, puede hacernos fuertes en medio de una batalla. Todo eso. Así que, ¿qué podría hacer tú? ¿Qué podrías hacer yo? ¿Qué podría hacer tu grupo pequeño, tu ministerio en el que estás involucrado? ¿Qué podría hacer por la fe Parque Este? El poder de la fe, las proezas de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos, Señor, la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe mira hacia arriba, y cuando mira uno hacia arriba, todo cambia. ¿Sí? La muerte, por ejemplo, es algo que nos introduce a todos en la derrota, en el fracaso, ¿no? En la pena, pero cuando uno mira hacia arriba dice, amigo, este no es el final, es el principio de algo mejor que Dios tiene preparado, ¿me entendéis? Entonces que el Señor nos ayude a que por la fe apaguemos fuegos, hagamos justicia, saquemos fuerza de debilidad, seamos fuertes en medio de la batalla que la Iglesia tiene que librar hoy. Cada vez el reto es mayor, el reto que tiene que enfrentar la Iglesia en la sociedad en la que vive es mayor. Que nos hagamos fuertes en esa batalla, que no perdamos la batalla. ¿De acuerdo? Con la ayuda del Señor, por medio de la fe. Amén. Señor, te damos gracias porque contigo todo cambia, Señor, como hemos visto en tu palabra, en el ejemplo de estos hombres y mujeres. Señor, que vemos que eras tú el que estaba usando esa fe, bendiciendo esa fe, respondiendo a esa fe. Oh Señor, y tú lo sigues haciendo hoy. Ayúdanos a que nuestra fe siga creciendo, siga madurando, Señor, siga acrecentándose. Pero también, aunque sea pequeña, Señor, que clame a ti, Señor. Queremos confiar plenamente en ti y queremos ser usados por ti a nivel personal, a nivel ministerial, Señor, a nivel eclesial, que por la fe ganemos batallas, Señor, y por la fe nos hagamos fuertes en debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.